Hola, buenos días a todos los participantes de esta asignatura de práctica docente, profesor de matemática. Tengan buenos días todos o para cuando estén revisando la grabación, sean bienvenidos. Vamos a iniciar este ciclo 1 del año 2019 con la tutoría de práctica docente, profesor de matemática. Mi nombre es Jason Steve Figueroa Tovar y estaré participando con ustedes en esta asignatura en lo que tiene que ver con la práctica docente. Así es de que desde ya pues invitarlos a unirse a esta experiencia de aprendizaje y ahora que ustedes han avanzado con su carrera, poderse incorporar, ¿verdad? De alguna manera a la práctica docente que se va a desarrollar en este año. Entonces, para esto hemos preparado una pequeña presentación para guiarnos por lo que vamos a ver en esta ocasión, ¿verdad? Trabajo para la Universidad del Salvador en la modalidad de educación a distancia y en este ciclo pues vamos a colaborar con esta práctica docente, profesor de matemática para la sede de Aguachapán. Entiendo que tenemos 3 participantes, así es de que junto a mi coordinador de cátedra, licenciado Zenón, y mi persona sean bienvenidos a esta asignatura para trabajar con ella. Antes de empezar pues con los detalles de que en esta reunión tenemos preparados, eh, presentarles los correos, ¿verdad? Que son los que vamos a utilizar en este ciclo. Mi correo institucional ahí está en la pantalla y el otro pues el que utilizamos para Skype. Las indicaciones que tenemos es de que para estas tutorías vamos a utilizar las plataformas de Skype empresarial que estamos ahorita. Así de que cualquier consulta será a través de la plataforma de la Universidad del Salvador. La unidad 1 con la que vamos a iniciar esta asignatura se llama el diagnóstico en el planeamiento didáctico y la labor profesional del docente. Esta va hasta la fecha 3 de marzo. Y esta unidad, como dice el objetivo que nos han dado, es seleccionar y secuenciar los contenidos matemáticos de la educación matemática con los fenómenos que los originan, reconociendo los aspectos formales implicados junto con su presencia en situaciones cotidianas y aquellos otros ámbitos como la física, la biología, la economía y otros. Ese es el objetivo de la unidad 1. Ahora en esta ocasión vamos a ver en esta tutoría, ¿verdad? El objetivo de las tareas que tienen ustedes y los contenidos que se van a abordar desde esta unidad número 1. Entonces vamos a iniciar con una breve discusión de las tareas que tienen asignadas para esta unidad. Entiendo que Noemí se ha logrado conectar. Buenos días. Si me confirma que puede ver las presentaciones y escuchar el audio, por favor. Bueno, entonces buenos días Noemí. No sé si ha revisado la plataforma y me pueda comentar de cómo ha entendido las tareas que están para esta unidad. Podemos dedicar unos minutitos para discutir la tarea que está asignada. Buenos días, bueno, sí la puede ver. Entonces, si gusta, puede activar su micrófono y podemos platicar sobre las tareas que están asignadas. En la ruta de aprendizaje les aparece la lectura del material complementario para la unidad 1 en la primera fecha, pero prácticamente hasta la página 13 dice. Y el trabajo de investigación está aperturado para el 25 de febrero al 3 de marzo, que sería
ya esta próxima semana, ¿verdad? Que se va a trabajar con ese folleto. No sé, Noemí, si ha leído lo que dice la práctica docente, la tarea número 1, que es el diagnóstico. Hay un documento ahí que se llama así. Bueno, ustedes lo pueden revisar ahí desde la plataforma. Dice que la tarea número 1 es un diagnóstico en el centro educativo asignado. Orientaciones generales para la investigación-acción de la práctica docente profesor de matemática. Lo que ustedes van a hacer es una investigación sobre estrategias, dificultades o errores que los estudiantes tienen en la resolución de problemas. Esta tarea dice aquí que va en dos fases. Del 20 de febrero al 6 de marzo y del 7 de marzo al 17 de marzo. El objetivo general de esta tarea es investigar las estrategias, dificultades y errores de los estudiantes en la resolución de problemas elementales, en los contenidos de matemáticas, en los problemas de educación básica y educación media. Los objetivos son diseñar una prueba de ítems elementales vinculados a los temas de tercer ciclo y bachillerato, aplicar la prueba a estudiantes de un grado específico de tercer ciclo o media y diseñar una metodología de análisis que permite identificar las estrategias, dificultades y errores de los problemas planteados por los estudiantes. Como usted ya sabe, Noemí, la práctica docente se va a hacer en la sede del Instituto Nacional Alejandro de Humboldt, en la versión Edúcame, ¿verdad? Que sería los días sábados. Entonces, esta es la primera parte del cuestionario. No sé si ya lo había entendido usted o tiene algún comentario de la tarea. Sí, esa es la actividad. No sé si puede activar el micrófono. Ah, bueno, ok, va, entonces ahí sí por mensaje está bien. Entonces estaba pensando yo que podríamos hacerla en primer año, segundo año de bachillerato y noveno grado. Por ser la participante que está conectada, le voy a dar la opción de que escoja en qué grado le gustaría hacerlo. Si en noveno grado, en primer año de bachillerato o en segundo año. Y luego a los otros dos compañeros participantes les vamos a asignar el grado en el que van a diseñar esta prueba. Esta tarea tiene como un 15% de la nota. Y entonces dice que en la primera parte, que va hasta el 6 de marzo, van a diseñar la prueba de ítems elementales vinculados con temas de tercer ciclo o bachillerato. Ustedes pueden seleccionar el tema, sí, solo le vamos a asignar el grado. De las modalidades flexibles de Edúcame. El segundo periodo, que va del 7 al 19 de marzo, este periodo debe aplicar la prueba a los estudiantes de un grado específico de tercer ciclo o media de las instituciones educativas y luego presentar un informe diagnóstico. El trabajo es individual y se le recomienda empezar con antelación a realizar la tarea. En su trabajo hacer referencia de las fuentes consultadas del formato de las normas APA. Segundo, selección de los contenidos que evaluará formulando los ítems que contendrá dicha prueba debe ser respecto a los primeros contenidos de los módulos de modalidades flexibles. En este caso, Noemí, yo tengo el acceso ya a los documentos que están utilizando en Edúcame. Entonces, si gustan, se los puedo compartir a través del foro de consultas en la plataforma. Solo me dice usted qué grado es el que va a escoger. Y como dice aquí, vamos a buscar los primeros contenidos de la modalidad flexible en la que ha escogido, ¿verdad? Tercero, dice hay que leer detenidamente los pasos para realizar el diagnóstico que se presentan a continuación, ¿verdad? Está en la página 2 de este documento.
Entonces, muy bien, entonces escogería primer año de bachillerato. Vaya, entonces quizás por la noche le puedo agregar en un foro el documento de, de Edúcame, o no sé si usted tiene acceso a algún conocido a que lo pueda conseguir en físico, que sería lo idóneo para consultar el material, pero en versión virtual sí lo tenemos disponible. Entonces en la página 2 pueden encontrar ustedes cómo se va a presentar este informe, el nombre, la presentación, el diagnóstico específico, la prueba, ¿verdad? Que es la primera parte del trabajo. Y aquí está, ¿verdad? Cómo se va a hacer ese análisis y a presentar la tarea, ¿verdad? Que se tiene asignada en esta ocasión. El documento contiene una rúbrica para cómo se les va a calificar su trabajo. Para el 6 de marzo tiene que estar diseñada la prueba para pasar a los estudiantes. Y entre el 7 y el 19 de marzo se va a hacer, ¿verdad? Hay una indicación muy clara aquí que dice que el día que realizará el diagnóstico es el 9 de marzo. Ese día el tutor de cátedra de la práctica docente lo va a presentar a la institución asignada. Entonces, revisando en el calendario, Noemí, el 9, bueno, 9 de marzo es el sábado. Quiere decir que dentro de 15 días vamos a ir a presentarnos a la sede y para dejar constancia, ¿verdad? De que ustedes son los practicantes y que van a estar ahí en la sede del Humboldt. También nos compete, no sé si le queda alguna tarea, alguna duda de esta tarea. Podemos o pasamos a otro punto. Bueno, lo que este me escribe, quiero ver, dice, el informe dice que no pasa de 20, 30 páginas. Eh, Ese día, pues, sí, el 9 sí es presencial, sí, correcto. Ese día el día 9 de marzo nos vamos a ver en la sede del Instituto Nacional Alejandro de Humboldt. Ese día los vamos a presentar y ustedes van a llevar la prueba diagnóstica para aplicarla a los muchachos estudiantes, ¿verdad? Parece que la licenciada Norma Ordóñez es la directora de la versión Edúcame y ya hemos hablado con ella sobre este aspecto, ¿verdad? Un detalle más, Noemí, es de que como ustedes van en calidad de practicante, ¿verdad? Y la práctica de hecho ya se llama profesor de matemática, ¿verdad? Entonces se ha hecho mucho énfasis en que su presentación personal para ese día tiene que estar de acorde a las normas que se esperan, ¿verdad? Para presentarse un profesor, aunque no podemos dar reglas detalladas, pero sí les estamos pidiendo, ¿verdad? Que su ropa tiene que ser formal, su corte de cabello, su maquillaje no tiene que ser estridente y su ropa pues tiene que estar muy acorde, ¿verdad? A lo que se va a hacer en este tipo de práctica. Cuando presentemos la clase, pues ellos tienen un margen de tiempo bien medido en Edúcame. Entonces, la clase que se va a preparar no tiene que tener errores y tiene que estar de acorde al nivel que se va a presentar, ¿verdad? Entonces, eso exige que esa clase tiene que ir bien ensayada y tiene que ir bien supervisada, ¿verdad? No sé si ya leyó el programa de la asignatura, de eso es lo que estamos hablando, que se va a hacer en la segunda parte. En esta ocasión solo nos vamos a presentar para hacer la prueba diagnóstica, no de dar clase. Pero sin embargo, sí tenemos que ir a la altura de la ocasión, ¿verdad? Que se va a presentar. Si tiene una duda al respecto, me lo escribe ahí, ¿verdad? Si no avanzamos en el programa. Bueno, la tarea 1 ya la discutimos, ¿verdad? Diagnóstico del centro educativo, la investigación, es de empezar a hacerlo. Entonces la siguiente meta ahorita, Noemí, es que usted investigue, ya teniendo los documentos, ¿verdad? ¿Cuáles son los contenidos
que se están utilizando para estos primeros días en primer año de bachillerato. Entonces, hasta la página 13, ¿verdad? Más que todo en el documento de 1, ¿verdad? Que se está haciendo ahorita, nos piden de que hablemos de los primeros, de acuerdo a lo que dice la agenda. Vamos a hablar de 4 subtemitas bastante interesantes que están ahí en la lectura. Buenas prácticas en el ámbito educativo, la profesión docente en el nuevo contexto educativo de la educación matemática, hallazgos sobre la enseñanza efectiva de las matemáticas y la profesión docente y la mejora de la calidad educativa en educación. Estos contenidos están en el material de lectura, ¿verdad? De la unidad 1, así que allí los podemos revisar. Hablando un poquito de las buenas prácticas en el ámbito educativo, dice el documento de que esta frase es un poco más de negocios. Se utilizó más antes ahí, ¿verdad? Sin embargo, se viene de la palabra inglesa que se llama best practice, que significaría como lo mejor, ¿verdad? Que se puede hacer en una práctica. En el ámbito educativo, dice aquí el documento que se refiere cuando hablamos de buenas prácticas educativas, se refiere a que son todas aquellas, podríamos decir, estrategias, ¿verdad? Que utiliza el docente para que pueda facilitar el desarrollo del aprendizaje. Entonces, eso incluye una buena práctica educativa. Quizás podría ser el diseñar una clase, llevar una estrategia de aprendizaje, presentar una actividad de construcción, de discusión, de construcción. Podría ser. El fin es lograr con eficiencia los objetivos formativos que se han plasmado, ¿verdad? Y como dice aquí el documento, ¿verdad? Lo que se pretende es que no haya fracaso escolar. Eso pretende las buenas prácticas en el ámbito educativo. Y que los aprendizajes que los estudiantes estén teniendo tengan un alto valor educativo. Entonces, cuando hablamos de estos elementos, estamos hablando de buenas prácticas educativas. De acuerdo a los autores, por ejemplo, este autor que menciona aquí el documento, Alexander, hace una frase que literalmente la voy a citar del material, ¿verdad? Dice: una buena práctica creada en contextos singulares por ideas y acciones de profesores y alumnos nunca puede ser considerada como la única posible, como algo fijo y abstracto, ni como una predeterminación susceptible de ser impuesta por alguien desde algún lugar o posición. Entonces, cuando tratamos de hablar de clases de matemática, no podemos decir que hay una sola versión para poderla presentar sino que pueden haber diferentes. Por ejemplo, en este caso, si ustedes tuvieran el mismo tema asignado a trabajar en primer año de bachillerato, por ejemplo, cada quien podría pensar en diferentes estrategias de enseñanza y podrían las tres constituir unas buenas prácticas educativas, ¿verdad? Claro, para que estas prácticas educativas se logren, necesitamos, como dicen los documentos, ¿verdad?, tener ciertas dimensiones a tomar en cuenta, ¿verdad? Por ejemplo, una es la dimensión de cómo el profesor ve esta práctica educativa y la otra dimensión es de cómo el alumno percibe la estrategia que nosotros estamos utilizando. En lo que respecta al profesor, es lo que el profesorado realiza a la par de la práctica docente. Podría elaborar un documento para realizarlo en su clase, pero lo que él hace, aparte de estar en esta práctica educativa, eso también constituye un componente, ¿verdad?, una dimensión de lo que tiene que ver con una práctica educativa. Y la segunda es los resultados que se obtienen del alumno. Entonces, estas dos cosas son las que determinan si es una buena práctica educativa o no lo es. Y sin embargo, los autores siguen mencionando ciertas dimensiones que podemos analizar, ¿verdad? Por ejemplo, con respecto a los alumnos, ¿cuáles son las necesidades y capacidades y conocimientos que tienen los estudiantes? Esta dimensión se tiene que tomar en cuenta a la hora de diseñar una buena práctica educativa. Otra también es el aprendizaje docente, habilidades, creencias y valor del profesorado que ha desarrollado la práctica y desafíos que presentan a quienes intentan desarrollarla en sus respectivos contextos y condiciones de trabajo. Entonces esta práctica va a promover un aprendizaje para nosotros.
Otro tercer componente es el conocimiento y es cómo se relaciona el aprendizaje formal planteado con el desarrollo de las competencias básicas que permitan su aplicación. En cualquier tema que nosotros seleccionamos, siempre van a haber competencias. Es decir, ustedes ya saben por materias anteriores que han llevado que las competencias se forman por habilidades. Entonces, eso pretendemos cuando desarrollamos una clase de matemáticas. Y una cuarta dimensión que también mencionan los autores, Coffield y Edward, es el contexto. Cuando hablamos de contexto nos referimos a la comunidad de origen del conjunto de individuos que interactúan en el sistema educativo. Por ejemplo, en este caso, si visitamos una modalidad flexible de educación, el contexto que nos imaginamos es muy diverso. Pueden haber algunas personas que trabajen, otros solo son estudiantes, otros ya son adultos con tareas y de familia, etcétera. Entonces estos elementos se deben tomar en cuenta a la hora de diseñar una estrategia de enseñanza. También se toma en cuenta el currículo, que es la selección de contenidos y aprendizajes, conocimientos y capacidades y valores, ¿verdad?, que definen la buena práctica y para qué estudiantes pudiera ser adecuada. En lo que vamos avanzando de estas dimensiones, Noemí, se nos quedó un detalle, que la tutoría, tenemos que definir una hora para hacer la tutoría de repaso entre semana. Entonces, no sé si ya tiene compromiso con otras asignaturas, en qué días los tienen ya para poder programar. Inclusive esta práctica de tutoría no la vamos a desarrollar los días sábados, sino que va a ser nos vamos a poner de acuerdo para poderla desarrollar. Podría ser viernes en la noche, jueves en la noche. Entonces, bueno, en vista de que los demás no están presentes, ¿verdad? Vamos a definir ese día. Si gusta me puede escribir las opciones que ya tiene comprometidas para tomar una decisión. Y continuamos hablando con las dimensiones para tomar en cuenta para hacer una buena práctica educativa. También tenemos que tomar en cuenta la evaluación que vamos a desarrollar, ¿verdad?, basado en las competencias y habilidades que nosotros deseemos desarrollar en los estudiantes. Otros elementos a tomar en cuenta, ¿verdad?, es la gestión, cómo se ha aplicado, implementado, secuenciado y evaluado la práctica dentro de los márgenes y requerimientos establecidos por las políticas de administración, ¿verdad? Entonces, eso también se va a tomar en cuenta. La pedagogía, que son las metodologías que vamos a definir para esa clase, y también la sociedad, ¿verdad? Dice que una buena práctica tiene que llevar un componente, ¿verdad?, relacionarlo con la vida cotidiana, el mundo laboral y la formación de la ciudadanía, ¿verdad? Entonces me comenta usted de que lunes y miércoles a las 8, estos días tiene disponibles, o son los que tiene comprometidos con otra asignatura. Son los disponibles. Bueno, entonces podríamos definir la tutoría de repaso, quedaría para los días lunes a las 8, y esta tutoría quizás la podríamos desarrollar, no sé si los días viernes ya tiene comprometido actividad. Día viernes no. Entonces podríamos dejar los días lunes de repaso y los sábados que no toca tutoría, entonces la podríamos hacer los días viernes, quizás a las 8 de la noche, ¿verdad? No sé si le parece ese horario, podemos definirlo así, de esta manera. Ajá, entonces sí, correcto, se nos ha pedido de que podríamos definir este día, que
No necesariamente la tutoría tiene que ser los días sábados. La podríamos hacer viernes en la noche, si ustedes tienen el espacio disponible, por supuesto. O podría ser cualquier otro día. A mí se me ocurre los días viernes. Bueno, está bien. Entonces, en este caso, como la próxima tutoría va a ser presencial, porque vamos a estar en la sede del Instituto Nacional, entonces solamente serían las de repaso, las dejamos para días lunes y día viernes a las 8 de la noche. Por ejemplo, en este caso, con respecto a la tarea, hay programadas tutorías de consulta, entonces las dejaríamos en ese horario. Continuando con los demás temas, ¿verdad? Que están en este documento, también hablaremos un poquito sobre la profesión docente en el nuevo contexto educativo de la educación matemática, ¿va? Es el segundo contenido que aquí aparece. Y lo que nos hace es invitarnos a pensar, ¿verdad? En todo lo que implica la labor docente para la educación matemática, ¿verdad? Y cómo se ha dado en el transcurso de los años. Con respecto al tema anterior, con respecto a las buenas prácticas educativas, no sé si tiene un detalle que agregar, algo que usted haya leído o en su experiencia, Noemí, que quiera compartir. Bueno, en lo que usted me hace un aporte, eh, lo que nos invita a esta lectura a pensar, ¿verdad? Es de que la educación matemática ha ido cambiando mucho a lo largo de los tiempos, ¿verdad? Pasando desde los años 50 de una instrucción matemática muy científica, muy apegada a la asignatura, ¿verdad? Hasta a la actualidad, ¿verdad? Que se ha basado prácticamente, se ha alejado un poco de la disciplina y ya no hablamos de matemáticas, sino que hablamos de educación matemática, ¿verdad? Y se le llama de esta manera porque lo que se pretende no es que la disciplina sea tan estricta y apegado a lo que es realmente la matemática, sino más que todo a una experiencia, ¿verdad? Lo que se está logrando. Entonces, usted me comenta que aún no tiene experiencia docente, pero he podido observar que la educación matemática no es lineal, sino algo práctico. Muy bien. En la última versión que se presentó de los libros en la escuela tradicional, digamos, lo de lunes a viernes, ¿verdad? Lo que se pretende es llevar una secuencia, ¿verdad? Con los nuevos libros. No sé si usted tiene algún pariente o algún niño que esté estudiando en tercer ciclo básica, están llevando una secuencia con los libros, ¿verdad? Y esta es educación, es mate, correcto. Esta es una educación matemática, porque está alejada de lo que es la disciplina como tal, con toda su rigurosidad de demostraciones y todo lo que nosotros aprendemos de matemática, sino más que todo está concentrado a una serie de clases, ¿verdad? Que vayan construyendo los contenidos, quizá usted lo ha revisado, y se pretende de que la clase vaya dosificada. Ese es uno de los grandes logros que se ha tenido en la educación matemática. Y otra cosa que también se tiene es de que finalmente los programas de educación de la escuela salvadoreña están de acorde a cómo se enseña matemática a nivel mundial prácticamente, o por lo tanto no hay una brecha tan grande, ¿verdad? Por ejemplo, si en quinto grado los niños, en sexto grado los niños están aprendiendo de proporciones, eh,
Ajá. Entonces, por ejemplo, en Japón, ¿verdad? Que es el modelo base que se ha tomado, lo están aprendiendo en quinto grado. Entonces ya esa brecha entre la educación en otros países de primer mundo y la educación en El Salvador se va haciendo más corta. Y ese pudiésemos decir que es un gran logro el que se va teniendo. Usted me comenta que ha observado que esos reciben más clases de matemáticas que antes, correcto. Entonces, por ejemplo, si son de bachillerato, ellos reciben 6 clases a la semana. Eso implica que tienen 6 tareas y 6 lecciones que reciben en el libro. Si son de básicas, reciben 5 clases en la semana. Tienen su cuaderno de texto y su libro para estar en la clase. Entonces, este es un gran avance que ha tenido la educación matemática en El Salvador. El documento nos invita a pensar, ¿verdad?, en cómo ha avanzado a lo largo de los años esta educación matemática. La lectura está muy bonita, los invito a que ustedes la puedan hacer las páginas 4 y 5 prácticamente de la educación, ¿verdad? Un pensamiento que aquí dice es de que la enseñanza de las matemáticas abarca muchas dimensiones, dice: currículo, formación docente, infraestructura, epistemología, creencias, concepciones, sociología, y alude a la labor docente en distintos niveles educativos con condiciones y objetivos que varían. Pero, por ejemplo, como ya comentábamos, ¿verdad? Ahí por los años 50 hasta los años 70, la educación se consideraba como una disciplina formal, es decir, se enseñaba la matemática con todo el rigor que ésta exige, ¿verdad? Posteriormente este enfoque fue quedando un poco desfasado y se vio la necesidad, ¿verdad?, especialmente en la cultura americana, de regresar a lo más tradicional, ¿verdad? Ellos le llamaron a este movimiento Back to Basics, como regresar a lo básico, algo así. Y se empezó a apostar, ¿verdad?, por una metodología que estuviera más acorde a las teorías de enseñanza, ¿va?, las de Piaget, las de Vygotsky, que ustedes muy bien conocen, de aprendizaje significativo, de etapas operatorias y preoperatorias, etcétera. Entonces eso fue lo que se propuso. Posteriormente, ya en épocas más cercanas, ¿verdad? Se han formado nuevos objetivos y ya no hablamos de enseñar matemáticas, sino que de una educación matemática. ¿Y cuál es la diferencia? Bueno, aquí el documento dice literalmente en la página 4 de que la naturaleza del currículo en educación matemática, dice, en términos de sus fines y objetivos. Como resultado, en los años 70, dice, se concibió una nueva noción, nuevos contenidos, aproximaciones a las enseñanzas, y se configuró una distinción más moderna de la educación matemática para un nivel. Esta nueva visión ha generado una dinámica importante en la investigación de las didácticas de las matemáticas. Entonces lo que pretende es de que la matemática se enseña para resolver problemas de la vida, y prácticamente ese es el enfoque que tiene, de resolver problemas. Entonces aquí va una breve descripción, ¿verdad?, de lo que presenta este documento. Como les repito, el documento está muy rico en ideas. Los invito a que ustedes lo puedan leer más detalladamente, ¿verdad?, y puedan ver la evolución que ha tenido la enseñanza de las matemáticas a lo largo de estos tiempos que han transcurrido. Otro tema es el hallazgo sobre la enseñanza efectiva de las matemáticas, el tema que está en la página 5. Este documento nos muestra de que se han hallado 3 hallazgos importantes sobre la enseñanza efectiva de la educación matemática, de una enseñanza sobre o para la resolución de problemas a una enseñanza a través de la resolución de problemas. Esto tiene que ver con el carácter riguroso de la matemática. Anteriormente se enseñaba a resolver problemas eminentemente matemáticos. Ahora la educación matemática tiene el objetivo de que ésta sirva para resolver a través de la resolución de problemas. Es el enfoque que se le ha querido dar a la asignatura en esta ocasión, ¿verdad? Otro enfoque que también se tiene es de que lo que ya comentábamos, ¿verdad? El primer hallazgo dice que constituyen el desarrollo de una disciplina distinta a las matemáticas y a la pedagogía en general. La educación matemática como un espacio profesional y una ciencia con fisonomía y un perfil independiente. Esta disciplina tiene sus propios objetivos,
métodos y parámetros de validación y organización de sus comunidades profesionales y científicas. Por lo tanto, dice el documento que para enseñar matemática hoy en día, ¿verdad? No solamente son necesarios los contenidos, sino que las estrategias de cómo se va a enseñar matemática. Y a esta estructuración que se ha hecho es lo que se le ha llamado educación matemática. Otro hallazgo que se hace es la comprensión de conceptos versus el aprendizaje de procedimiento. ¿Verdad? En la página 6 del documento se explica esta situación, ¿verdad? De que lo que se está logrando es, ¿verdad? De que pueda no solamente haber memorizar por memorizar conceptos o resolución, sino que más que todo queremos que haya un procedimiento, ¿verdad? Una distinción entre la lógica matemática que los estudiantes tienen que hacer. Y el documento hace mención, por ejemplo, a otros elementos como la investigación y la formación continua de los docentes, las tecnologías digitales que hoy en día se están utilizando para la educación matemática, ¿verdad? Como por ejemplo en este caso se refiere a las TICs, ¿verdad? Plataformas, a aplicaciones para la enseñanza de esta. Y luego el documento habla de la profesión docente y la mejora de la calidad educativa en la educación matemática. Para esto hace énfasis a un par de situaciones, ¿verdad? Entre ellas están la rutina de las clases, es decir, no podemos saturar a un estudiante, ¿verdad? Una mañana, por ejemplo, ¿verdad? Había una institución en Sonsonate que toda una mañana en la semana la dedicaba a estudiar matemática. Eso era un error porque no puede un alumno tener la capacidad de concentrarse tanto tiempo en un problema. Las formas que se toma la interacción verbal entre el profesor y estudiante. Se contempla ahora no solo un maestro que enseña, sino más bien un facilitador del aprendizaje y también el énfasis en los aspectos procedimentales, ¿verdad? Que tiene que ver. Entonces, usted imagínese que de las 7:30 a las 12 va a haber matemáticas para un estudiante promedio. Bueno, en el caso de nosotros, porque tenemos una preferencia por la asignatura, pero el alumno promedio no tiene la capacidad de estudiar tanto tiempo por una asignatura. Otro aspecto que se ha tomado en cuenta es la autoridad centrada en el profesor y el libro de texto. Más aún, el profesor y el libro de texto son autoridades matemáticas en el salón. Eso es lo que se consideraba antes. Y las nuevas interacciones, ¿verdad? Como ya mencionábamos, entre el profesor y el alumno, se considera de una forma más lineal, ¿verdad? Entre un facilitador de los aprendizajes. Y también lo que se está aprendiendo, ¿verdad? Es una lección que comprendan los estudiantes y puedan seguir estrategias, ¿verdad? Que tienen que lograrse. Entonces, así este documento hasta la página 13 nos invita a pensar en cómo se ha reconceptualizado el papel del profesor, ¿verdad? En la actualidad y también, ¿verdad? Cómo se están considerando a estos profesores como un profesional, dice, como miembros de un colectivo y el desarrollo profesional como alternativa de cambio. Entonces, muy bien. Eso es lo que prácticamente los temas que se nos habían revisado. Ahora esta tutoría tiene unas preguntas para enviar las respuestas. Se las presento aquí a continuación y podemos hacer una discusión, ¿verdad? Para que ustedes puedan ampliarla, buscar bibliografía, presentar ejemplos. Creo que en la plataforma todavía el Ixenon, no sé si me equivoco, no hay todavía una pestaña donde subirla, pero normalmente siempre está el tiempo disponible para que ustedes lo puedan hacer. Entonces, si gusta Noemí, le damos una revisión a las preguntas y dice la primera es: ¿qué concepciones tienen los docentes con respecto a la enseñanza y el aprendizaje del área de la matemática en la actualidad? Bueno, revisamos por ejemplo de que actualmente, ¿verdad? Se considera que más que todo la matemática no se enseña como una asignatura estrictamente como tal, hablando en el nivel básico, ¿verdad? Sino más que todo hablamos de educación matemática. Y también hablamos, por ejemplo, de el contenido que se enseña, ¿verdad? Que va dosificado
el tiempo que los estudiantes también están disponibles para una clase tiene mucho que ver, ¿verdad? Y otra concepción que también tienen los profesores en este momento es, ¿verdad?, de que la matemática tiene que estar orientada a la resolución de problemas. Ese es el enfoque que se tiene. No sé si tiene un aporte extra para esta pregunta. Igual, ¿verdad? Como les repito, ¿verdad? Para estas preguntas ustedes pueden buscar bibliografía adicional a la que está en el material, incluir ejemplos o podrían ser experiencias personales, ¿verdad?, que ustedes han tenido con respecto a estas preguntas. ¿Qué concepciones tienen los docentes con respecto a la enseñanza y el aprendizaje? También un detalle de que mencionamos aquí es de que a veces el profesor dice una concepción que se tiene, no, yo lo enseño mejor, dicen. Pero aquí notemos de que esta pregunta hace diferencia entre la enseñanza y el aprendizaje. Una versión puede ser cómo el profesor se siente más cómodo enseñando, pero el otro lado bien distinto de la pedagogía es cómo el alumno realmente aprende. Ahora con este nuevo enfoque de los libros hay profesores que dicen, pero vamos muy lento, muy despacio. Pero ese es el ritmo de cómo los estudiantes van a aprender. Entonces no es cuánto yo puedo enseñar en una clase, sino es cuánto los estudiantes pueden aprender. Por eso se dice que habla de evaluación al servicio del aprendizaje o una pedagogía al servicio del aprendizaje. Muy bien, a mí me comenta que las matemáticas tienen que estar relacionadas con la realidad de los alumnos. Y aunque en algunas ocasiones no es tan fácil ver una aplicabilidad, pero cuando tocamos temas que sí lo sean, queremos que les sirve para resolver problemas de su contexto, ¿verdad?, que el profesor pueda incorporar a la clase. La segunda pregunta, Noemí, dice, ¿cómo influyen, negativo o positivo, las concepciones que sostienen los docentes sobre sus prácticas pedagógicas? Entonces comentábamos de que pueden haber muchas concepciones, ¿verdad?, que se tengan los profesores. Hablábamos de los profesores como un colectivo, ¿verdad?, que normalmente las quejas están relacionadas a que los alumnos hoy en día no quieren aprender. Los profesores dicen que los alumnos no se pueden las tablas, que los alumnos no les interesa y que buscan más la tecnología, ¿verdad? Bueno, pueden haber diferentes concepciones. Ahora, ¿cómo influye en esto, ¿verdad?, de una manera negativa o positiva? Por ejemplo, en el documento ustedes pueden revisar en las páginas 8 y 9, creo que estuvimos hablando un poquito acerca de cómo se está utilizando, ¿verdad?, la investigación y la formación y la historia de las matemáticas. Cuando hacíamos el énfasis de cómo ha evolucionado desde los años 50 la educación matemática, también la concepción de los estudiantes ha cambiado. Por eso es de que esto tiene que ver con la manera, ¿verdad?, en cómo se presentan estrategias de enseñanza y cómo estas concepciones que tiene el maestro afectan al aprendizaje del estudiante. Bueno, y la última pregunta tiene que ver con, según su criterio personal, dice, y su punto de vista, ¿cómo puede un docente mejorar su práctica pedagógica en la educación matemática? Entonces, de seguro ustedes tienen su propia perspectiva de cómo puede ser esto, ¿verdad?, porque han sido estudiantes de tercer ciclo, de bachillerato, ahora están en este nivel universitario. Y bueno, una experiencia o algo tienen que tener ustedes para contarnos, ¿verdad?, y poder contestar estas preguntas. Entonces, recapitulando, ¿verdad?, lo que hemos visto en esta tutoría, no sé si tiene un comentario extra sobre las preguntas. Ustedes ya están en un nivel bastante avanzado de la carrera, ¿verdad? Así es de que esta asignatura nos va a servir para tener ese pequeño acercamiento a la práctica educativa y lo vamos a trabajar de esta manera. A manera de repaso, si no tiene otro comentario, Noemí, a manera de repaso, ¿verdad? Aquí nos pone, dice, la sugerencia es para revisar la ruta de aprendizaje como la participación en el foro académico 1 correspondiente al contenido. Entonces, vamos a ver, en la ruta de aprendizaje, déjenme buscar el documento.
esta es la ruta de aprendizaje. Dice que en la semana del 17 de febrero al 16, lo que vamos a hacer es revisar las primeras lecturas de la unidad 1. Luego en las siguientes semanas, en la semana 1, que va hasta el 24 de febrero, que sería el día de mañana, hay que revisar la material didáctico de la unidad 1. Ustedes van a empezar a trabajar ya en la tarea 1, que tiene que ver con el cuestionario diagnóstico para pasarlo a un nivel que hemos seleccionado. Se deben iniciar las primeras lecturas desde la página 2 hasta la 8 del material educativo. Y ya se va a aperturar la pestaña para que ustedes puedan ir subiendo ese cuestionario y podérselo validar. Posteriormente, la segunda semana, esta va del 25 hasta el 3 de marzo. Y aquí deben leer el material de la página 14 a la 24. De ahí vamos a hacer la tutoría. Se debe continuar con las lecturas desde la página 9 hasta la 16. Y esta prácticamente es la ruta de aprendizaje que tenemos para esta semana. Entonces, vamos a hacer el resumen de las tutorías, de cómo quedarían. Bueno, en conclusiones, Noemí, las tutorías de repaso quedarían para lunes y viernes a las 8 p.m., perdón, de la noche, a las 8 p.m. Noemí realiza el diagnóstico en primer año de bachillerato y los otros dos compañeros, déjenme ver los nombres de ellos. Bueno, Carlos Kevin Mirán Saldaña, ¿lo conoce? Carlos Kevin Mirón Saldaña. A Carlos Kevin Mirón Saldaña, bueno, no los conozco, así es de que es al azar lo que estoy haciendo. Vaya, le tocará hacer la prueba diagnóstica en 9º grado. Y el otro compañero entiendo que es compañera, Rosa Estela García Sigüenza. Rosa Estela García Sigüenza. Le tocará segundo año de bachillerato. Vaya, entonces ahí estaría la distribución de cómo van a trabajar. Si ellos hacen la revisión de la plataforma o de esta tutoría, entonces le quedaría asignado de la siguiente manera. ¿Ver? Y quizás podríamos, por la necesidad de comunicar, si no fuera fuera de la plataforma, pues ahí les dejo mi correo para que lo puedan trabajar, ¿verdad? Quizás en un foro podríamos hacer un pequeño comentario, ¿verdad? Sobre cómo van a trabajar estos contenidos. O si usted se logra comunicar con ellos y me les lleva esta información, pues le agradeceré mucho, Noemi. Bueno, pues entonces de mi parte creo que es lo que teníamos preparado para esta tutoría.
Nos vemos en la tutoría de repaso las... Bueno, muchas gracias. Eh, Podemos estar en contacto para cualquier asignatura. Aunque la asignatura es totalmente virtual, pero la parte práctica nos obliga un poco más que a estar en comunicación. Bueno, de hecho el próximo sábado nos vamos a ver para eh, hacer la presentación en el Instituto Nacional del Humboldt. Sí, entonces por eso lo dejo ahí. Bueno, pues nada más agradecerles por haber estado conectado. A los otros dos compañeros estaremos pendientes para que lo puedan hacer y quedamos aperturados en este ciclo pues para conocernos a través de la plataforma y tener esta experiencia de aprendizaje. Entonces me quedo nada más en línea para hacer consultas y si me hace el favor de comunicarles a ellos, tendremos tutoría de repaso el día lunes. Bueno, igualmente.